le gusta. ¿Ya bajaste la música? No. Ah. Ahora sí. A veces me atrapa la luna. Ah, re que no sabía nada. Y justo bajé. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos en el programa número 10 ya de No Sabemos Nada Radio. Y seguimos con la ronda de invitados. Y hoy todo estrictamente pensado. Bueno, mi nombre es Maxi, nuevamente. Ahí está Rodri contra la derecha. No, Acá está Fernando Gorriti Pusineri. Y a la izquierda Cuenta tengo... cuenta la leyenda que el Pussy tiene cabeza debajo de esa gorra. Sí. No, tengo un árbol que me Un está nido de carancho. Un Está árbol. criando papas. Bueno, y acá a mi izquierda, a la derecha del todo de sus pantallas, está Camilo. Que, bueno, nada, presentate si querés, sin miedo. Acá puedes hablar de lo que quieras. Si te equivocas, lo podemos editar, no te preocupes. Quisiera agradecer la oportunidad que me están dando de participar en su programa. Me parece muy interesante lo que hacen y bueno, vamos a hablar. Para eso estamos. Camilo es uno de los bots que tenemos para que nos crezca el Instagram. Él siempre le hablo por privado y le digo, si no le das me gusta te partimos las piernas. Pero bueno, acá está. Que siempre le doy me gusta. Siempre. No, y además participa en las encuestas. Entonces, como siempre, vamos a hablar un poquito... bueno, hoy cambiamos de sitio. Porque no tenía ganas de pasar por abajo de la mesa para hacer nada. Esto parece Pero- grande, pero es muy chico. Detrás de la Sí, cámara está la pared sí, directamente. tal no más. cual. Entonces, nada, hoy, como todos los programas, vamos a hablar de todo sin saber absolutamente de nada. Pero hoy la temática me parece más que interesante. Y como decíamos en el programa cuando fue lo de Venezuela y todo, que qué mejor que hablar con una persona del sitio, del lugar que va a estar siempre más empapada, por más que Camilo vive aquí. Camilo es de Colombia y va a estar más empapada en todo lo que es la temática actual de lo que se está viviendo en Colombia. Entonces, no sé si alguno quiere aportar algo, decir algo o ya nos metemos de lleno. Yo Vamos no- a hablar de todo, ¿eh? Lo que Sí, pasa es que como vamos a, siempre. vamos a entrar un poco con la parte, digamos, de la situación actual. Más que nada, bueno, la verdad que es un honor también tener una persona de Colombia y que la gente se pueda enterar porque realmente lo venía hablando con él antes ahí en la previa. Es la sala de espera. En la sala de espera. Que bueno, que aquí no hubo muchas noticias de lo que estaba ocurriendo Claro, en Colombia. y si lo hubo, fue muy por encima fue muy y no por hubo encima. una explicación clara más o Correcto. menos de la situación que viven allí, ¿no? Y luego una introducción a lo que va a ser el programa, primero lo de Colombia, ¿no? Vamos Sí. a hablar también un poquito de lo de las elecciones en Madrid y deporte, un poquito de la Libertadores y de la Champions League que terminó las semifinales esta semana. Sí, como siempre, aprovechando que está un invitado, le vamos a preguntar sobre todo. Pero bueno, cositas fáciles, cositas como siempre, como es la esencia de este programa. Conversaciones de amigos con cerveza de por medio, pero como Hoy son no las hay. 12 del mediodía, Hay agua, no, hay no agua. tenemos- Él tiene gin tonic en el vaso. Así que nada, Camilo, bueno, nada. Comentá un poco. No necesitamos, por explicarle un poco, no necesitamos que nos den la noticia en sí, o sea, que nos des una información, sino tu punto de vista, o sea, de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. A ver, mi punto de vista sobre lo que está pasando en Colombia, bueno, esto ya se veía venir de lejos, porque en Colombia ya tuvimos unas manifestaciones muy grandes en noviembre del 2019. Estaban matando a muchos líderes sociales, la gente se echó a las calles. Bueno, esas noticias sí que salieron aquí en España. Las caceroladas en todas las ciudades, entonces ya la gente viene un poco ya rebotada, ¿no? De antes. Y va el gobierno, no sé, no entiendo qué cabeza iluminada se le ocurre hacer una subida de impuestos en medio de una pandemia cuando la gente allí no es como en España, que tú tienes algo de seguridad a la hora de quedarte sin empleo, ¿no? No hay Puedes, paro. puedes tener un paro, puedes tener un ERTE, un ingreso mínimo vital, algo, siempre tienes algo, pero allí vives del día a día, creo que pasa en Uruguay y en Argentina, ¿no? Más o menos Actualmente sí, en sí. Uruguay está igual. mucha gente vive de la venta ambulante, entonces esa gente realmente de qué va a vivir, o sea, que está viviendo en medio de una pandemia y va del gobierno y hace una subida de impuestos brutal,
claro, la gente... O sea, fue a nivel general, no fue solamente para un determinado, Rango digamos, social. no solo rango social, sino para un determinado colectivo, sino que fue general. No, general, sí, sí, general, fue general. Duque, presidente de Colombia, es electo ¿en qué año? Ay, él debe estar por cumplir el El cuarto año, si mandato. no Cuarto estoy O sea, que ya año. mal. está por acabar el Ya mandato. está por acabar, sí, sí, sí. O sea, también eso explica muchas cosas, ¿no? No es lo mismo un presidente. Bueno, en Uruguay le chupa un huevo, la verdad. O sea, hablando claramente, eso en Uruguay pasó. De que al año de entrar, de decir que no iban a subir los impuestos, lo subieron igual. Pero, o sea, después de todo lo que comentabas en sí, la gente salió a protestar y a mí, o sea, porque te hablo de lo que me llegó a mí, de lo que puedo percibir yo. La culpa supuestamente es de la gente. Después empecé a ver y me faltó un poco para ver que la culpa no era de la gente, digamos. O sea, en el tema de las protestas, las manifestaciones, ¿qué es lo que nos está llegando día a día a nosotros? O sea, la violencia policial. Sí. Y lo hablábamos antes, el tema de que decías de que hay muchas cosas que son falsas. Y creo que en este tipo de casos lo que suele pasar mucho es que lanzan un montón de información verdadera mezclada con información falsa para directamente desinformar Desinformar, sí, y justo. nosotros, el resto de los mortales, no tener ni idea de cuál es el problema en concreto. Entonces mi pregunta viene. ¿Tenés a alguien allá que te haya comentado algo de lo que se está viviendo, de cómo se está viviendo, de cómo es la situación? ¿O te has enterado de algo similar a eso? Bien, a ver, yo, como todos, vemos las noticias, yo veo las noticias y, bueno, lo que tú dices, las noticias como que desvían un poco del foco, ¿no? Yo tengo amigos de toda la vida y ellos, le creo más a ellos que a las noticias. Exacto, claro, claro. Exactamente. De Y lo que ellos viven. dicen que la Es más de primera violencia, mano lo que te va a contar, que el exactamente. abuso de poder es impresionante. Enorme. Ya de por sí, o sea, sin manifestaciones ni nada, la policía en Colombia sí que suele tener un abuso de poder. No sé, cuando detienen a una persona, pues le pegan, la dejan tirada por sitios lejos de Exacto. casa, así, y con la manifestación, con las manifestaciones ahora, pues ya se podrán imaginar. También digo una cosa, hay una pequeña minoría de gente que aprovecha para Como romper siempre. todo, para hacer vandalismo, para... Sí, Entonces, exactamente. claro, Sí, pagan sí. justos por pecadores, como siempre. Y Sí, esto, perdón, sí, sí, sí. te iba a hacer una pregunta. ¿Esto, la policía está unificada ahí en Colombia o hay como por ejemplo aquí que hay policía local, policía nacional, guardia civil? No, no, es Es unificada, es unificado todo. Policía Nacional, O es sea, la de unificada. Medellín es la Y- misma que hay en Bogotá. Todo, sí, sí, sí. Vale, Puede ser que igual haya una metropolitana o es No, no, todo, no, no, todo no, lo es mismo, está Policía unificada. Nacional, sí, 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 o sí. sea, está la policía o el ejército, punto, no hay más. Eso, sí, sí. Vale. vale. En torno a lo que comentabas antes, bueno, ahí estamos viendo algunas fotos de las manifestaciones de Colombia en pantalla. En torno a lo que comentabas antes, en todos los sitios del mundo, en todos los países, en todo, siempre hay una minoría que, hablando claro, hace cagadas. Pero ¿qué pasa? Que usan mucho para justificar las cagadas del gobierno, las cagadas de los de arriba, usan a esa minoría para justificar las cagadas de los de arriba. Y no justifica ni una cosa ni la otra. Pero es como decías, es una minoría, pero eso pasa en toda parte del mundo. Sin ir más lejos, más o menos sé tus gustos por lo que veo, por lo que además de que te gusta Pink Floyd y te gustan los vinilos, eso nos queda todo claro, pero eso es un punto en el que vamos a ir después. Sí, sí. Y, o sea, ve un poco lo que te gusta. No sé si viste, está en Netflix, se llama LA92. No tengo Netflix. Bueno. No tengo. Pues después de la policía en el 92 reventó a palos a Rodney King, que era una persona negra. Y una persona en aquel momento, en el 92, lo grabó, cosa que ahora es totalmente normal. Y ahora, En su ahora hago, momento, ahora hago la comparación actualmente. Entonces una persona lo grabó, salió a la luz y Los Ángeles directamente se prendió fuego. La gente ya venía de años y años de problemática. Entonces, ¿qué pasó? Que claro,
aprovecharon para saquear negocios, aprovecharon, eso siempre. Lo que pasa, que lo que no puede pasar, y ahora es cuando lo traigo a Colombia actualmente, es de por esos, de 100, 20, que son muchos 20 de 100, por supuesto, pero son 20. Lo que no puede pasar es que se agarren de eso para dejar por atrás toda una problemática. Ya. ¿Entendés lo que te digo? O sea, la problemática actual la de Colombia es que la gente no va a salir a las calles cuando les están disparando porque sí. O sea, hay algo, hay un problema. Que después haya 20 de 100 que vayan a robar un tal, siempre, todas partes del mundo. Ahora, los otros 80, o los otros 90, o los que sean, si están jugándose la vida en una protesta, será por una problemática, por un trasfondo bastante Sí, 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 importante. con sus buenas razones, ¿no? Yo, de hecho, bueno, como les comentaba, llevo 13 años en España y voy a cumplir 10 que no voy a Colombia, pero yo nunca había visto esto, nunca fuerte, había ¿no? visto tan fuerte como está ahora, y ahora a ver quién va a parar esto, porque esto, vale, que derrocaron la reforma, ya la quitaron del Congreso, pero, Y claro, ahora, la gente sigue en las calles por todo, por la desigualdad, los yo eso sueldos te iba a bajos. te iba a preguntar, fue un cúmulo, ¿no? Es decir, con Claro. esto explotó todo, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. es a lo que voy, o sea, en fue el Colombia detonante. Exactamente, pero en Colombia yo creo que en la mayoría de países de ahí, años y años con este tema de represión, de subida de Las impuestos, guerrillas, ¿no? sí. El tema de la Es decir, guerrilla. presión social, y yo creo que, claro, Colombia ahora fue el punto de inflexión, ¿no? Sí, o sea, en realidad siempre hay un detonante. Yo qué sé, si por ejemplo te lo llevo a lo que puede pasar en Uruguay. En Uruguay actualmente es porque está todo tranquilo, pero en realidad incluso en muchas ocasiones fue más abusiva las medidas económicas que ha impuesto el gobierno. Pero ¿por qué está más tranquilo? Primero porque los uruguayos somos más tranquilos que nada, menos en el fútbol. pero pero somos muy, viste, somos muy de bueno, tal, no sé qué. ¿Por qué está más tranquilo? Porque viene de una estabilidad social, política, bastante amplia de años atrás. Pero lo que pasa es que él dijo algo importante cuando estábamos hablando afuera. Supuestamente estamos en democracia, pero decías algo que me pareció súper importante. Fue el tema de las oligarquías. Las oligarquías, las 4 familias de siempre, las que Eh, mandan en Colombia. Los grandes empresarios son los que mandan en Colombia. Y está Uribe, que está montado en el poder hace un montón de años. Tiene a gente pues en las altas esferas y Comprada. a ver quién los baja. A ver Exacto. quién los baja. No, Exacto. pero más allá del comentario que acabas de hacer, más allá de eso, o sea, hay un trasfondo más importante, creo que es lo que dice él, de que es el tema, si no soy presidente, porque pasa mucho, o sea, no es presidente, pero igual está manteniendo el poder debido a otras cosas. Sí. Porque hoy es presidente y mañana no es presidente y va a seguir teniendo el mismo, más poder, ¿por qué? Porque es lo que comentaba él. Son 3, 4 empresas familiares a Sí. nivel de toda Colombia que te controlan todo. Claro. Y además, cuando ellos son presidentes, o cuando ellos llegan al poder, digamos, porque no tienen por qué ser presidentes, pero cuando están en el poder, se benefician de las posibilidades que le da estar en el poder para también beneficiar a lo que es su empresa, su negocio. Y cuando están en el negocio se aprovechan del poder porque normalmente la manera que tienen de actuar es, bueno, no te gusta esto, no me haces un ajuste fiscal en torno a esto, porque pasa mucho en España. Me voy, Sí, me exacto, voy con la sí. empresa para Como otro... que amenazan al gobierno de que Entonces- si no hacen... Uy, Tiene un problema. Sí, ese es un micro, no un puncho. En cualquier momento me cajo una piña. Gracioso del... ¿Qué iba a decir? Nada, te perdiste. Nada, el tema de que De las amenazan. amenazas, Sí, exacto, que amenazan al gobierno y dicen, mira, si no me haces esta reforma que me va a favorecer a mí, yo me voy. De hecho, en toda esta problemática, bueno, creo que viene desde el noviembre del 2019, que lo dije al principio. Ujú. Hubieron unas protestas muy grandes porque líderes sociales pues no estaban de acuerdo con el gobierno y fueron muchos, los mataban, pero por exacto. toda Colombia. Entonces, claro, la gente decía por qué los matan, porque salieron a protestar un poco también. Entonces ya viene de antes. De Es que este gobierno ha sido nefasto, este gobierno no recordaba uno así, uf.
Hay una frase muy interesante que estaba leyendo en un artículo del País, Internacional, que dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no sé si la conoces. Sí. Vale, dice, con los que hay que dialogar es con los que están en las calles, que son los jóvenes, quienes en su mayoría ni estudian ni trabajan. Jóvenes que sienten con dolor, que no tienen futuro y que no se les está escuchando. Creo que es muy interesante Es terrible, te digo, de hecho lo quería comentar, en Colombia es supremamente difícil emanciparte, joven. Ajá. Yo conozco gente, mira, voy a cumplir 32 años, conozco gente de 40 que todavía vive con los padres porque es que no hay manera, o sea, para poder emanciparte, para poder hacer tu vida, tienes que, bueno, tener una pareja o tener Sí. una familia, compartir solo, al menos de que tengas dinero, que tengas buenos estudios o que tengas un buen enchufe, que es como funciona Ya. más o menos la Todo. sociedad en Sí. Colombia. Y en todo el mundo. Aquí, Iba a decir, en es ese sentido difícil no es aquí, muy, es no es muy difícil. diferente por lo menos a lo que vimos acá en España. Es difícil aquí, allí los sueldos son una miseria, Ya, bueno. realmente, o sea, yo me pongo a pensar que un tiquete de bus en Bogotá, por ejemplo, es más caro que aquí en Vigo, y estamos hablando de una economía... Sí, totalmente distinta, no tiene ningún Es más punto de caro. comparación. Yo eso por ejemplo, ese dato porque no lo Había tenía. muchos, Ahora te iba a después- decir que en Argentina, bueno, eso explica que en Argentina hay muchos colombianos que van a estudiar, Sí. que van allá a buscar algo, ¿no? Y aquí ya también, aquí en Vigo no hay tantos colombianos, pero en Madrid hay un montón. Sí, Claro, la gente busca una salida por lo que está diciendo, que me cuadra con lo que está diciendo. normal, mismo mi familia, mi madre vino aquí en el año 2001, Ujú. hace 20 años, y bueno, fue trayendo a la familia poco a poco, Claro. y al final, pues, por suerte ya familia directa no tengo en Colombia, porque cada uno buscó su camino, porque es que en Colombia es imposible, aparte de la inseguridad La también. inseguridad. ¿Y las universidades, las públicas, son buenas para poder hacer tu carrera allá o tenés que ir a una privada sí o sí? Son buenas, pero es difícil de entrar. Ah, Tienes que no tener te da corte. un nivel bueno, es difícil Ajá. de acceder. Hay nota de corte como aquí en España, ¿no? ¿Corte? ¿En qué sentido? Nota media para entrar, por así decirlo. Un examen final cuando terminás el bachillerato. Del 1 al 10 Ah, necesitas ¿cómo mínimo un cómo 9 se para llama? entrar. La selectividad. La ¿no? selectividad, a partir de ahí. para medicina A partir de ahí, necesitas un sí. 11 y si sacas un Sí, 10 te quedas fuera. es un examen más o menos parecido, sí, tienes que tener un buen nivel. Sí, sí, Mi eso sí. pregunta en torno a lo que te contesta él, lo repregunto un poco en otro contexto, que para mí es lo importante de una universidad. Por más que sea complicado a nivel de notas, puede entrar cualquier persona. Sí. O sea, me refiero, venís de la esfera más baja de la sociedad. Sí, tengo pero conocidos. sos brillante, Sí. por lo tanto puedes entrar. Vale, eso para mí, digo, es No importante. influye lo económico, ¿no? Exacto, que es Bueno, lo que económico, más para que mí- económico, a nivel social, por Exacto, así decirlo. Eso no que influye. que no tengas que tener un determinado estatus social, económico o social, valga la redundancia, para acceder a estudios. Eso es importante. Otra cosa que después sea un huevo entrar, porque la nota es imposible. Pero la oportunidad la porque tenés, Te, es decir. te tengas que comprar todos los libros y no te dé el dinero para comprarte los libros, que esa es una de muchas problemáticas a veces, ¿no? En el tema de las universidades públicas. También una pregunta con tema ya de dinero. ¿Allá en Colombia está dolarizado como en gran parte de Latinoamérica todo? Pues ahí sí que me pillas porque ahí sí no podría opinar porque no estoy muy enterado del tema. Pero bueno, no sé, en Ecuador creo que ya está instaurado Sí, el sí, dólar, en ¿no? Ecuador Si sí. no estoy mal. En Colombia aún no. Pero sí que el dólar, sobre todo en Latinoamérica, sí que tiene mucha influencia Sí, sí. sobre la economía. Aquí en Europa también. Yo creo que el dólar Es que, es la no sé, moneda. en Argentina ahora que no sé, pero en Uruguay te vas a comprar un televisor, Ah, un sí, coche y sí, te lo sí, compras sí. en dólares. En dólares, sí, en sí, Argentina sí. un televisor no, No. pero ya un coche, una casa, sí. Algo sí, de sí, gran sí, cantidad, de sí, gran cuantía, cantidad, sí. ya se Bueno, nota. eso habla del poderío que tiene Estados Unidos, sobre todo Por Latinoamérica, supuesto. ¿no? Pero es que es así. No, y las devaluadas que están las monedas también. Pero las devalúa mismo. Claro, el poderío del por dólar. ejemplo, con un dólar más o menos, no sé si me podés contestar esta pregunta, al no vivir ahí. ¿Con un dólar compras algo en Colombia, por ejemplo? Ya no te digo un dólar, te digo $2, mira.
$2. Sí, $2. sí, sí puedes comprar algo, pero claro, Los chiles. al llevar tanto tiempo sin ir, Claro, si no sabes Claro, como que exactamente qué es. pierdo un poco la noción de los precios, ¿no? Y es normal, porque yo cuando fui a Uruguay, cuando yo me vine para acá, en Uruguay con 5 pesos te comprabas, 5 pesos uruguayos, te comprabas un alfajor. Y yo después fui a Uruguay, tipo re Carlito, con 5 pesos. Sacaste 5 pesos y te dijeron... No te comprás ni un chicle. No. Cuando fui a Uruguay te valía como 25 pesos un alfajor. Digo, yo Claro, ¿en qué momento se dispararon los yo precios? estuve en Argentina hace 2 años y poco. Y el euro estaba a, creo que era 80, 90 pesos en ese momento. Me fijé la otra vez y estaba casi el 100%, 180, 190 Vos pesos. fuiste en agosto y yo fui en enero de ese, bueno, ya del año que viene, pero Sí. poquito a franja Del de tiempo. meses, ¿no? En el tiempo, sí. Y ahí ya había aumentado a 110. O sea, él fue en agosto y yo fui en enero para Argentina y ya había de 80 o 90 a 110. A 110. No. En cuestión de meses, una devaluación, pero... Que al fin y al cabo no fuimos de tema. Sí. En lo actual, lo poco que he visto del gobierno de Colombia, y por supuesto lo comparo siempre un poco lo de Uruguay o lo de acá o cualquier gobierno del mundo, vamos a ser claros. Esto es una cosa que hablaba con mi primo hace mucho tiempo, que él me lo comentaba y que además esto lo dijo Merkel en su momento, es que cualquier gobierno, en este caso, como por ejemplo el de Colombia cuando entró, porque estuve viendo, que se quejan de gobiernos anteriores, cuando un gobierno, y pasó con el de Uruguay ahora, entra a gobernar y está constantemente en su mandato diciendo que lo que le quedó del gobierno anterior y que la culpa es de no sé cuánto, hay solo un análisis para eso, y es que no estaban preparados para hacer gobierno. Cuando entras a un gobierno, y esto es así, no tiene dos lecturas, no puedes estar quejándote de lo que te dejó el otro, porque eso denota que no estabas preparado para gobernar ese país. Claro, Y tú no estás tienes que capacitado tener- para revertir esa situación. Exactamente. Cuando vos te tirás a presidente, a grupo de gobierno, o sea, para gobernar, nuevamente valga la redundancia, para hacer algo, tenés que ser consciente de lo que te vas a encontrar y de lo que va a pasar. Que es verdad que ahora con todo el tema de la pandemia es como todo mucho más complicado. Pero como no me refiero, al igual que es complicado para todos. Muchas veces desde el gobierno nos quieren vender que bueno, que es complicado porque desde los gobiernos, ¿no? Es complicado. Sí, bueno, pero al fin y al cabo los que lo estamos viviendo en carne propia somos El todos pueblo, nosotros, el ¿entendés? pueblo. Entonces, con esto que quiero decir con lo de Colombia, todo lo que quieras, puede ser que el gobierno no sepa por dónde salir, que no sepa, pero lo que pasa es que no se puede siempre recortar por abajo. En realidad no se debería nunca. Pero es lo que pasa en todos ¿Entendés? sitios. Lo Pero que lo pasa, que- todos lados, ya. uno de los problemas más grandes de Colombia es la corrupción de siempre, pero, o sea, brutal, es brutal. La corrupción en Colombia es brutal. No sé, tienen presupuestos para arreglar las calles, por ejemplo, las calles están algunas hechas un asco, tipo, yo qué sé, imagínate, hay un punto negro, un hueco Sí, en la sí. calzada donde se matan muchos motociclistas y los mismos motociclistas, grupos de motociclistas tienen que ir a tapar ese hueco de su dinero Hostia, no para que jodas, no se ¿pagan mate. ellos? O Sí, sea, no. lo he visto ellos? en Instagram, en Facebook y que tú dices, y el dinero que tú pagas de impuestos, los presupuestos del Exacto. Estado, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero, uf, Todo. El problema brutal, de la... Ya pagas los impuestos y tal y cual, y aún por y aún encima por tenés encima que lo ir tenés vos que a arreglar. arreglarlo. Ahí era como comenta él. ¿Querés algo? Bueno, buscate la vida. Porque ese es el problema, ¿no? De la mayoría. ¿Qué tienen en común este tipo de gobiernos? Que ellos son como, viste, libertarios, en plan, como que, bueno, el que quiera que se busca la vida. Ah, ¿querés ir a la universidad? Bueno, sí, está la universidad pública ahí, que la crearon hace 100 años, por decirte algo, y tenés acceso, tenés que tener tremendas notas, como hablábamos. ¿Y los libros? Ah, bueno, jodete, comprátelo. Búscate la vida. No, tenés esto, bueno, fotocopialo. Es como... Y así era, así funcionaba. Hay un pozo tal, se está matando todo el mundo. Ah, bueno, ibas a un ente público
Y le faltaba pedirle permiso a la izquierda para la derecha para rascarse los huevos. Sí, ¿cómo es la Y situación? eso pasa en todas partes del mundo. Y no puede ser que todos tengan el mismo modus operandi y siga todo igual. Ese es el problema. Y al fin y al cabo, que haciendo un resumen un poco de esto, que no sé cuánto tiempo vamos. Casi media hora. Vale, haciendo un resumen un poco de esto, que era lo que hablábamos. Esto, ese tipo de cosas, esas pequeñas cosas, son los detonantes para que la gente se te rebele. Claro. Entonces la culpa después no es de la gente. La gente que, o sea, no puede ser que la culpa siempre la tengan los mismos. La gente se pudre, no Se tiene cansa, por qué se estar pudre, aguantando exactamente. siempre todo eso. Y todavía, vamos a ser claros, puede ser que haya desinformación y todo. Pero que están matando gente, están matando gente. Sí, eso, No, sí, sí, eso sí. Eso sí. Porque ustedes me mostraron videos que había visto de gente que estaba tranquila en la calle caminando y les disparaban, que me parece inadmisible, eso es una locura. Eso es una locura, parecemos trogloditas. Ya te digo, Parecemos que llegar a ese punto de es matar muy duro ver gente, a lo mejor que, imagínate que va a su casa y sin tener nada que ver y lo matan. Lo que decía, vi un post de Instagram que, no sé, que me tocó la fibra, que decía, tú imagínate el policía que mata, ¿cómo se siente el policía al llegar a casa y abrazar a su hijo sabiendo que mató el hijo de otro? Es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy es fuerte. muy Sí. fuerte. ¿Tus amigos que están allá en Colombia salieron Sí, algunos, manifestarse y algunos. todo? No he hablado con muchos, pero sí, algunos sí. Y Pero no vieron con, nada, o sea, con- no les pasó nada. con mucho miedo, con mucho Claro. miedo. O sea, yo personalmente, a ver, es que hay que estar en el meollo de la situación Claro. para saber exactamente qué harías, pero no sé, quizá me lo pensaría, porque es que no tienes la seguridad. O sea, tú sales de tu casa y no tienes la seguridad de regresar. No lo sé, es complicado. Aunque te puedan las ganas, hay que pensárselo dos veces. Habría que estar allí en la situación. Claro. Sí. Ya, y depende del espíritu reivindicativo que tengas, ¿no? Porque es eso, me refiero, si sos un padre, un hermano, y ves que al fin y al cabo, que es lo que suele pasar en este tipo de cosas, ¿no? Que el que se está manifestando no es solo por él, Ya, pero te es digo por una todo. cosa. Entonces al fin y al cabo lo que buscan también muchas veces con eso es que la gente se quede en la casa. Sí, yo eso iba a decir, en plan, pagas tus impuestos, querés arreglar una calle, tenés que pagarlo de tu dinero. Y todavía, Que no serán todos no, los pará, casos, y pero todavía, bueno. para ganar ese dinero, tenés que salir a laburar Romperte el y culo. sí, romperte el culo y jugártela que no te maten. Básicamente. O sea, Por vas a- eso, pero por eso digo que es normal que la gente explote. Que, Por eso, sí, que claro. no es por una. Que sí, que el detonante puede ser esa reforma. Pero lo que yo te decía, o sea, qué cabeza pensante, porque a ver, se supone que ahí hay gente preparada, gente con estudios, gente que ha pasado por universidades, ¿no? Gente Ujú, pensante, sí. ¿no? Claro. ¿En qué cabeza cabe meter una reforma de este tipo en medio de una pandemia? Pero es que, Porque no ellos, lo. ellos buscan su beneficio. Claro, exactamente. No están buscando el beneficio Pero- de la Son, gente. por eso es lo que vos dijiste, gente que está preparada, que es muy Ah, yo inteligente creo- y pero- buscan la forma de... Sí, pero hay que ser un Ellos poco de sabían. sentido común, un poco de... O a lo mejor estaban buscando esto también, Sí, de alguna es manera, que a iba lo decir. mejor... Ellos no- sabían que se les Normalmente- venía encima. Igual, Normalmente cuando pasan este tipo de cosas es porque hay algo detrás. Claro. Me refiero. Y ahora podemos enganchar con el otro tema ya, con esto. O seguir hablando, lo que sea. Mientras fueron las elecciones, se lo comentaba él ayer. Mientras eran las elecciones en Madrid, todos o los que nos gusta o estamos un poco, no de acuerdo con la política, pero sí que nos gusta saber lo que está pasando con la política. Mientras estaba pasando eso, estaban aprobando otras cosas, otros proyectos de ley y así, que nos afectan a todos. Y no salió en ninguna noticia, ¿eh? En ninguna. Salió después que se aprobó. ya. Mientras estaban siendo las elecciones en Madrid. Entonces a lo que voy, muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque sí puede ser, viste, como los magos, que te hacen ruido con esta mano por acá y por acá te la están remetiendo. Entonces, seguramente para la gente, seguramente no, fijo que la problemática para la gente es esa, pero seguramente por atrás, en altas esferas o cualquier cosa, haya algo totalmente diferente, no lo dudo. Llámame conspiranoico si querés, no lo dudo. Conspiranoico. Puto. ¿Sabes, Sí, dale. ¿sabes qué pasa con lo de las comunidades autónomas aquí?
que ellas en la Constitución tienen reconocidos los estatutos autonómicos, que es algo similar como Sí, la sí. Constitución de las Sí, autonomías. Entonces, como que las autonomías tienen mucho poder, Sí, sí, tienen claro. mucho poder. Por eso son comunidades autónomas, tienen Tienen mucho mucho- poder. sí, sí. Lo que- no, pará, un resumen por si querés hacer antes de terminar con esto, porque no nos da el tiempo para todo, porque sería tema de creo que de horas a debatir. De lo de Colombia, así como si tuvieras que poner un titular, imagínate que vas a poner una publicación en Instagram, digamos, de lo que sentís en sí de lo de Colombia. Puede ser crítica, desolación o lo que sea. Bueno, lo que te dé la gana. Yo diría resistencia Colombia, fuerza a mis hermanos, porque es que otra cosa desde aquí No se no puede. puedes hacer mucho, Exacto. no puedes hacer mucho. Darle Fuerza a mis visibilidad. hermanos y que bueno, que ojalá que logren mejoras en el país y que bueno, que baje la violencia, este abuso policial, porque esto no es inadmisible, Inadmisible. no se puede consentir, esto es grave, grave lo que está pasando. Totalmente. Grave, es muy grave. José, uno de los dos. No, también como tristeza, ¿no? También diría yo la tristeza, ¿no? Por la situación a la que tiene que llegar el ciudadano colombiano a aguantar y dar ese paso a resistir, como decías tú, ¿no? Yo, capaz que, no sé si ojalá, pero que se sirva como ejemplo, ¿no? En el sentido de hacerse notar, de aguantar un poco, no aguantar tanta presión y dar ese paso Decilo, a... mierda. Sí, allá en toda la concha de eso. Así, claro. Vos- Así más o menos, ¿no? No, yo un poco lo que dice Rodri, solidaridad y que por favor se escuche a la gente, que es realmente la que mantiene en pie a un país. Básicamente eso. No tengo nada más que añadir. Yo porque lo tengo que hacer corto, porque si no hago un programa con una Sí, crítica. tengo opinión, tenemos otro vídeo aparte. Básicamente lo que voy a decir es lo siguiente. Me gustaría que tenga la misma repercusión esto por determinados países que se jactan de que en cada, y no solamente digo España, puedo decir Uruguay también y varios países de Latinoamérica, de que hablan mucho cuando pasa cualquier cosa en Venezuela y se tira un pedo Maduro y lo están sacando en la tele y hacen críticas de 4 o 5 horas, que hagan la misma crítica con el abuso policial que está pasando en Colombia. Que saquen y que tiren informativos y que tiren portadas de diario en contra, sí, vas a tener que hacer otro programa. Traele un té. Tanta cosa que van a hacer y que salen y que dicen y todo lo que pasa en Venezuela, todo es todo es noticia. Sin embargo, con lo de Colombia, varios, y capaz que mucha gente que pueda ver de Uruguay mañana deja de seguir en Instagram o nos deja de seguir en YouTube. Sinceramente no me importa, porque si dejas de seguir, porque el mismo presidente que tenemos ahora, que al igual que pasó acá, hizo elecciones hablando de Venezuela y de no sé qué y de cosas, es el mismo que hoy cierra el culo. Así de claro lo digo. Y el mismo que hoy cierra el culo, cuando cerrás el culo ante una situación así, estás dejando sin voz, como está pasando en Colombia, a muchísima gente. Porque no es tema de política esto. Esto es tema de gente enferma, con un uniforme y con un arma que está matando a otra gente. Punto. Saca Colombia, saca partido político, saca lo que sea. Gente enferma que está matando a otra gente. Que lo peor, que es lo que siempre pasa, que la gente a la que esos enfermos mentales se están matando, también está peleando por los derechos de lo que los están matando. Eso es lo lamentable. Y que les den por culo, así de claro. Y fuerza Colombia. No tengo ganas de andarme con cosas de no decir. Que le den por culo, sí, bien dado. Por culo. Sí, una cosa. Y terminamos con la primera parte del programa. Si no, después Sentimos la misma sensación.